Para entrar a la orden de caballeros más brutal, se presenta una noble, vestida como si fuera a un baile. Todos asumen que es una broma, pero lo que nadie sabe es que ella viene de un futuro donde una espada maldita la obligó a asesinar a todos los que amaba, incluido el comandante. Esta es su segunda oportunidad para cambiar su destino, y no va a contenerse. Así como ella corta ese tronco sin dudar, vos cortá la duda y reventá el botón de suscribirte. Comentá qué manhua querés ver después. En el corazón del imponente cuartel general de los Caballeros Celestiales, la atmósfera estaba cargada de expectación. Cada año una marea de aspirantes llegaba con la esperanza de unirse a sus filas, una hazaña que pocos lograban. 2 jóvenes aspirantes a escuderos, uno con anteojos y otro más serio, conversaban mientras observaban la multitud. ¿No se supone que todos los caballeros son maestros de la espada?, preguntó el de anteojos, con cierta ingenuidad. Su compañero lo miró con incredulidad. «Amigo, ¿vos naciste y te criaste solo en Azenka? ¿Crees que esta orden de caballeros trasciende naciones y manda en una ciudad entera porque sí?» Explicó que la orden celestial tenía un nivel brutal. No todos eran maestros de la espada, de hecho, eran muy pocos, y solo los más poderosos podían desatar su aura, una energía especial. Encima de ellos estaban los verdaderos dueños del aura. A pesar de la dificultad y de no tener clases de entrenamiento, la gente seguía llegando en masa, solo por la chance de ser candidatos a escuderos. Y el actual comandante, Yuclian Roas, era el más joven y el más fuerte en toda la historia de la orden. No era de extrañar que la reputación de los caballeros celestiales fuera tan impresionante. De repente, el joven de anteojos señaló: «Che, mira esa aspirante». Su compañero lo regañó por distraerse, pero al voltearse también se quedó con la boca abierta. Una joven de cabello rosado vibrante se acercaba, vestida con un voluminoso vestido de gala, como si se hubiera escapado de un baile. «¿En serio pensás participar con ese atuendo?», le preguntó el caballero, incrédulo. Ella, sin inmutarse, respondió con calma: «Sí, así es». Los 2 jóvenes no podían creerlo. ¿Qué diablos? ¿Se apareció en una prueba de entrada vestida así? Parece una princesa perdida. Con solo verla, te das cuenta de que no puede ni agarrar una espada, menos usarla, comentó el más serio. ¿Piensa que esto es un salón de banquetes? Es muy flaca, seguro ni puede levantarla. Te apuesto una moneda de plata a que suelta la espada, dijo el de anteojos. No, yo iba a apostar eso mismo, así no vale, se quejó el otro. Mientras seguían cuchicheando y riéndose de la situación, una voz tranquila interrumpió la charla. Era el comandante Yuclian Roas, el mismo del que hablaban hace un momento, con su imponente figura y su largo cabello plateado. Los jóvenes se apuraron a saludarlo, un poco avergonzados. «No es nada, señor, solo estábamos hablando de un aspirante inusual», dijo uno. Yuclian levantó una ceja. «¿Inusual, decís?». Su mirada siguió la dirección que le indicaron. Vio a la joven de cabello rosado en su extravagante vestido, sosteniendo una espada de forma elegante. Era cierto, nunca había visto algo así en una academia militar. ¿De verdad creen que va a fallar?, preguntó Yuclian a los 2 jóvenes. Bueno, ¿no es obvio, señor?, respondió el más serio. Le va a costar hasta mover la espada con esa ropa, ni hablar de pelear. Yuclian los miró pensativo, con una expresión que sugería que había algo más que ellos no veían. Después de un momento, el comandante hizo una declaración que los dejó helados. «Si fuera yo, apostaría a que ella pasa con la nota más alta». Justo en ese instante, como si lo hubiera conjurado, la joven de cabello rosado, con una mirada decidida, desenvainó su espada. Un destello de energía violeta y azul la envolvió, mientras, con un movimiento rápido y potente, cortaba un grueso tronco de madera que se encontraba en el campo de pruebas. El tronco se partió en 2 con una facilidad asombrosa y los pedazos volaron por el aire. «Echinaza Roas, ronda preliminar aprobada», gritó un oficial. Los 2 jóvenes aspirantes se quedaron boquiabiertos, sus caras de burla se transformaron en asombro puro. «No, no puede ser, imposible, ¿qué acabamos de ver?»,
Julian, con una leve sonrisa de satisfacción, se volvió hacia ellos. «Tráiganme su expediente», ordenó con calma. «Sí, comandante», respondieron, aún procesando lo que acababan de presenciar. Poco después, los guardias le entregaron el expediente. Julian lo tomó y al ver el nombre, Equinacia Roas, de 20 años, la hija mayor del conde Roas, sonrió levemente. Era un nombre que combinaba perfecto con esa cabellera rosa tan llamativa, imposible de olvidar. Mientras la analizaba, Julian tuvo un breve recuerdo. Una figura encadenada, el sufrimiento en su rostro. Equinacia no es como esos de Askena, pensó, volviendo a la realidad. Ella es distinta. Mientras tanto, en otra parte del cuartel, Equinacia caminaba por los pasillos con su voluminoso vestido, la espada en mano. Su mente estaba lejos. «¿Así que pensás abandonarme de nuevo, mi despiadada maestra?», escuchó una voz. Era su espada. «Obvio, ¿para qué más me arrastré hasta Askena?», respondió ella. La espada se burló, mencionando que Equinacia podía retroceder el tiempo. «Cerrá la boca, maldita espada demoníaca», espetó Equinacia, mostrando la marca en su mano. «Si no fuera por vos, nunca hubiese tenido que saber nada de esto». Su mente la llevó a un recuerdo borroso y sangriento. Una espada oscura, una persona que amaba y que se había vuelto su enemigo por culpa de ese objeto. Incluso él, pensó con pesar. Jürgen. Respiró profundo, intentando calmarse. No podía flaquear. «Aquí es donde empieza todo», se dijo, para liberarse por fin de esa espada demoníaca y enfocarse en la orden de caballeros. No se permitiría distracciones. Aunque Jürgen recordara lo que pasó, ella se veía tan diferente ahora. Estaba segura de que todo iba a estar bien. A sus 35 había vuelto el tiempo atrás, a los 20 años. Esa segunda oportunidad, tan difícil de conseguir, no era un golpe de suerte. Era un milagro que había tomado con sus propias manos. No podía borrar el pasado solo para repetirlo. Tenía que hacer las cosas bien. Recordó su infancia. Había nacido en la familia del conde Roas, una casa tradicional y adinerada, aunque sin mucho poder en el imperio Kyrier. Sus padres se adoraban, y su hermano, el heredero, era amable. Llevaban una vida tranquila y feliz, hasta que esa espada terminó en sus manos. Y esa espada lo cambió todo. Su nombre, Barquiatzosa, forjada con la sangre y el deseo de destrucción de la gente, tomaba el control de quienes la usaban. Los hacía perder la cabeza en una espiral de muerte y violencia, hasta que el cuerpo del portador no aguantaba más y la hoja terminaba abandonada buscando un nuevo huésped. Pero Equinacia era diferente. Su cuerpo, con una extraña conexión con la energía mística, impedía que se desmoronara. Su físico estaba hecho para la esgrima de la espada, y así se convirtió en una prodigio, una fuera de serie, la propia elegida de la espada demoníaca. Pero, ¿para qué tanto poder si solo traía desgracia? Ojalá nunca lo hubiera sabido, pensaba ella con el alma rota. Nunca quiso ser una genio si el precio era este. Todo empezó con la gente que más quería, mercenarios, maestros de la espada, caballeros prometedores. Todos ellos cayeron por su mano, víctimas de la espada. Cubierta de sangre, arrastrándose por el piso, no entendía por qué nadie podía detenerla. ¿Por qué no pueden matarme?, se preguntaba, con el rostro marcado por la corrupción de la espada. Solo quería que por un día alguien la derrotara. Y en ese momento un grupo de caballeros la enfrentó. «Vos, corrompida por la espada demoníaca», le dijeron, «nosotros, los caballeros de la lanza azure, detendremos para proteger a Quillosa». Equinacia los miró, con una desesperada esperanza en sus ojos. «Por favor, seas vos quien me derrote», susurró. Entre ellos estaba Jürgen de Harden-Kyrier, el tercer príncipe del imperio que había renunciado a su derecho al trono para convertirse en el maestro de la espada sagrada Languica y líder de la Orden de la Lanza Azure. En otra vida, él vivía en un mundo inalcanzable para ella. Todo lo que podía hacer era mirarlo de lejos, imaginando cómo sería conocerlo algún día. Pero en sus sueños nunca se habían encontrado así. Jürgen, resplandeciente en su armadura, se lanzó a la batalla.
Aunque era el capitán de la Lanza Azur, no tenía ninguna oportunidad contra ella. El poder de la espada era abrumador, forzándola a atacar. «¡Mata!», le exigía la voz. «No quiero», respondía Echinacea con una lucha interna, mientras sus espadas chocaban. Todo lo que deseaba era que él pudiera sacarla de esa pesadilla. En medio de ese choque de acero y gritos de dolor, Echinacea sentía que se desmoronaba. Lo único que quería era que Yurien, aquel al que tanto admiraba, la salvara de su propia oscuridad. «Por favor, hacelo parar», imploraba su mente mientras la espada demoníaca la obligaba a seguir luchando. Yurien la observaba, su rostro sereno, pero por dentro se asombraba del poder y la resistencia de ella. «¡Qué impresionante! Y qué lástima», pensaba el príncipe. «Si solo fueras una caballera, habría estado feliz de cruzar espadas con vos de verdad, en un duelo justo». La lucha era brutal, y pronto los otros caballeros de la Lanza Azur se unieron, convirtiendo el combate en una sentencia de muerte. «Esto no es un entrenamiento», se decía Echinacea, cada vez más agotada y ensangrentada. «Es una ejecución». La caballera de cabello rubio, Teresa, no podía creer la fuerza de Echinacea. «Es increíble lo fuerte que es», murmuraba. «¿Cómo es que se mantiene en pie contra los 4 así?». Aunque la llamaran la diableza de la espada maldita, era difícil de aceptar. Dietrich, otro caballero, se burlaba de la incredulidad de Teresa. «La tenés acá enfrente, ¿qué te cuesta creer, Teresa? Estás ciega». Para él era un desperdicio de talento verla caer así por una espada maldita. Pero Echinacea tenía otra perspectiva. Dentro de su mente gritaba: «¿Ustedes creen que yo quise esto? Si hubiera sabido qué era, ¿creen que la habría tocado como una loca?». Rememoraba su infancia, los días felices en la mansión de los Roas, llena de música y risas. «Yo solo», pensaba, volviendo al presente, ¿de verdad creen que ella eligió esto? Mientras Echinacea caía, herida y exhausta, Yurien la miraba de una forma diferente. Por primera vez no sentía miedo ni odio, solo una leve, una mínima compasión. Veía más allá del demonio, más allá del monstruo con la espada. Veía a la Echinacea que aún seguía atrapada adentro. «¿Él sabe que yo nunca quise nada de esto?», se preguntó ella, con lágrimas cayéndole por el rostro marcado por la corrupción. Dietrich no lo entendía. «Está llorando, comandante. Esa cosa es solo un cuerpo manejando una espada maldita. Es imposible que ella siga ahí. Nadie sobrevive a una posesión así. Perdés la cabeza por completo». Pero Yurien seguía viendo algo más. «Ella todavía está ahí, luchando», pensaba, observando la mano ensangrentada de Echinacea aferrada a la empuñadura, su voluntad contra la espada. Dietrich insistió: «Comandante, nadie puede con una espada maldita, y aunque hubiera una mínima chance, usted sabe cuántos territorios destruyó, cuánta gente mató. Parte de esa sangre es nuestra». Dietrich se indignó. «Eso es porque los idiotas del imperio creyeron que podían con ella solos». Echinacea se desmayaba, la corrupción cubriéndole los ojos mientras caía al suelo. Pero justo antes de que todo se volviera negro, sintió una presencia, una luz. Yurien se acercó, la mano brillando con una energía protectora. «No podés castigar a alguien por un crimen que nunca quiso cometer», dijo firme. Dietrich y Teresa lo miraron, perplejos y molestos. «Me estás jodiendo, Yul», espetó Dietrich. «Normalmente respeto tu idealismo de caballero, pero esta vez no. Comandante, ¿qué es lo que intentás hacer?». Él, sin darle más vueltas, simplemente la sostuvo y les dijo: «Les estoy dando una oportunidad». En medio de ese caos, las palabras de Yurien resonaron claras para ella, como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Después de todo eso, la encerraron en las celdas subterráneas de los caballeros de la Lanza Azure. Los grilletes que la ataban lograban suprimir el poder de la espada maldita. Todos los días se veía forzada a enfrentar a su otro yo, luchando contra la espada por horas y horas, sufriendo innumerables derrotas. Pero incluso en esas batallas tan duras, ella se imaginaba cómo sería después de ganar, una vez que recuperara su cuerpo. Se veía lavándose la sangre, durmiendo tranquila, peinándose el cabello, usando un vestido precioso.
pero la realidad la devolvía siempre a su celda. ¿Sigue igual?, preguntaban los guardias, a lo que respondían, sí, no hay señales de que haya vuelto en sí. Las visitas de Jurien a su celda eran un faro de esperanza. Ella quería saludarlo con una sonrisa, devolverle la confianza de esos ojos azules y expiar los pecados que la espada le había forzado a cometer. Con la creencia de que un día milagroso llegaría, ella lo aguantaba todo. Pero ese día, el día de los milagros, nunca llegó para ella. En cambio, una oscuridad roja y violenta la rodeó. Un guardia cayó en la trampa de la espada maldita y abrió la puerta de su celda. El varón, quien era el maestro de Salichisosa, fue asesinado por la espada mientras ayudaba a escapar a los últimos que quedaban. Teresa, la maestra de Dimonchosa, también resistió hasta su último aliento, ganando tiempo. Y Dietrich, que intentó escapar para avisar a los de afuera, no pudo huir de la espada maldita y cayó. Finalmente, Jurien, que volvía de una misión, se encontró con la espada en la destrozada plaza de Askena. Sus pies estaban cubiertos de sangre, con un brillo violáceo que indicaba el control de la espada. El reencuentro que tanto había anhelado a través de los años se dio de la forma que más temía. Jurien desenvainó su espada sagrada Languica, pero ni siquiera él, conocido por su habilidad inigualable, pudo vencer a la espada maldita, que ahora era aún más fuerte después de tantas masacres. La mirada de Jurien, esa que alguna vez había confiado y protegido a Equinacia, se había ido para siempre. En medio de todo ese caos y sangre, solo un sentimiento se aferraba a su corazón, un odio profundo por la espada demoníaca. La voy a destruir, se prometió a sí misma, con la ciudad en ruinas como testigo de su furia. Pasaron 2 años desde ese momento devastador, aunque ya eran 6 desde que la Vartegiosa la había poseído por primera vez. Echinacia se encontró despertando en un pequeño pueblo de pescadores. Su piel, antes oscurecida por la corrupción de la espada, volvió a su color natural. Su pelo rosado recuperó su brillo, y lo más importante, su cuerpo respondía a su propia voluntad. Pero incluso así, la espada seguía ahí, en su mano. Con la Vartegiosa en sus manos, Echinacia sintió una punzada de dolor. Era demasiado tarde para todo. Miró a su alrededor, a las ruinas, y el peso de lo que había hecho la aplastó. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo maté y lo destruí todo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras la espada caía al suelo, lejos de ella. ¿A dónde podía volver? Ya no le quedaba nada. Fue entonces, en el silencio de su desesperación, que una voz rompió la noche. «Grita todo lo que quieras, no vas a lograr romperme», le dijo la espada con un tono burlón. Echinacia se sobresaltó, sin entender de dónde venía esa voz. «¿Quién está ahí?», preguntó, asustada. La respuesta la heló. «Yo soy Vartegiosa, la espada que tenés ahora mismo, y el hecho de que puedas escucharme significa que te ganaste el derecho de ser mi segunda maestra. Felicitaciones por ser mi nueva dueña». «¿Felicitaciones?», Echinacia la miró con rabia. «¿Te atreves a felicitarme? Por tu culpa no me queda nadie, mis amigos, mi familia, incluso el que creyó en mí. ¿Y ahora qué?». Intentó alejarse de la espada, pero Vartegiosa contraatacó. «No, espera, eso no fui yo, fue la malicia y la sed de sangre de la parte humana que hay dentro de vos». «¡Cállate!», gritó Echinacia, con los ojos llenos de lágrimas y frustración. «No quiero escuchar ni una palabra tuya». La espada entonces cambió su tono. «Espera, maestra, escúchame. Hay una forma, te lo juro, podés volver atrás». La revelación detuvo a Equinacea en seco. «¿Qué dijiste? ¿Que puedo traer de vuelta a todos los que maté? ¿Cómo?». «No traerlos de vuelta», corrigió Vartegiosa. «Volver en el tiempo. Eso fue lo que dijo el último maestro después de despertarme. No es fácil, claro, pero...». «Solo decime cómo», la interrumpió Equinacea, una chispa de esperanza encendiéndose en su mirada. «¿Conoces la leyenda de las Yosas?», preguntó la espada. «Si posees las 10 armas que dejaron los humanos, podés usar el poder de la espada divina, la Kairos Yosa, pero solo vas a tener una chance de regresar en el tiempo».
Equinacea, sentada en el suelo con su espada demoníaca a un lado, miró su mano ensangrentada. La duda la invadió. ¿Podía confiar en una espada maldita? Pero, si había la más mínima posibilidad de revertir todo, de traer de vuelta a la gente que había matado con sus propias manos, tenía que intentarlo. En ese momento, se aferró a esa pequeña luz de esperanza y tomó una decisión crucial. No iba a esperar un milagro, lo iba a buscar ella misma. 9 años de búsqueda implacable la llevaron a un templo en ruinas, un lugar imponente donde, según la leyenda, los milagros podían ocurrir. Allí encontró lo que buscaba. Hace mucho tiempo, un herrero se atrevió a desafiar a los dioses, y uno de ellos, en su arrogancia, le concedió el poder de forjar la espada definitiva como prueba. Así nacieron las 10 yosas, y finalmente las 2 espadas maestras, entre ellas la Kairos Yosa, forjada del mismísimo tiempo. Equinacea se acercó a la imponente Kairos Yosa que parecía custodiar el lugar. «Me tomó 9 años llegar hasta acá», dijo, con la voz cargada de determinación. «Kairos Yosa, llévame de vuelta a un tiempo donde nadie haya muerto por mi mano». La espada divina le preguntó por qué deseaba regresar al pasado. Equinacea no dudó. «Porque quiero traer de vuelta a la gente que maté». «¿Los mataste con tus propias manos y ahora querés revivirlos?», la cuestionó la Kairos Yosa. Equinacia, visiblemente afectada, replicó con voz quebrada: «Yo nunca quise matarlos en primer lugar». La espada pareció aceptar su respuesta. «Muy bien», dijo. Pero entonces lanzó otra pregunta que la dejó sin palabras. «¿Y después qué? En un mundo donde todo lo que amaste vive, ¿qué sigue?». La joven quedó en shock. Solo quería deshacer todo, pero nunca se había parado a pensar en el después. Con una sinceridad abrumadora confesó: «Yo solo quiero vivir una vida normal. Así como estoy, ni siquiera puedo dormir tranquila. Y no recuerdo la última vez que me reí. Solo queda el cascarón de lo que soy. Pero si pudiera volver el tiempo y cambiar las cosas, si pudiera volver a ser quien fui, ahora yo también quiero ser feliz». Una vez más, la Kairos Gosha respondió: «Muy bien». La Kairos Gosha, cumpliendo su promesa, le concedió su poder a Equinacia. Una explosión de luz envolvió el lugar, y la espada pronunció una última advertencia: «No habrá un segundo milagro. Esfuérzate al máximo». Cuando el brillo se disipó, Equinacia sintió que volvía a la vida. Abrió los ojos y lo primero que vio fue un techo familiar. ¿Podría ser? Con un nudo en la garganta se levantó, comprobando sus brazos y piernas, su cabello rosado vibrante, su cuerpo. Estaba de vuelta y se sentía sana. Sin pensarlo 2 veces, salió corriendo de la habitación solo para que una maid la detuviera de golpe. «Mi señora, todavía es peligroso, te estás recuperando», le dijo la maid mientras un joven, su hermano, se acercaba preocupado. «¿Hermana?». La felicidad la desbordó al ver a su familia, viva y a salvo. Había regresado. Y al abrazar a su hermano, quien curiosamente tenía una espada en la mano, se dio cuenta de la fecha. Era 17 de marzo del año 1629 del calendario divino. Había vuelto al día exacto en que por primera vez sostuvo la maldita espada. Una nueva determinación la invadió, más allá de la desesperación de su vida anterior. Ya en su habitación, mientras Nora, su maid, la regañaba por levantarse tan temprano sin avisar, Equinacia sintió una punzada de familiaridad. «¿Vos también te levantaste temprano? ¿Te sentís mal?», le preguntó a Nora. La maid se puso seria. «Dijiste que no podías dormir ni al amanecer. Me pediste que te trajera leche tibia». En ese momento, la mente de Equinacia se fue al pasado. No era igual. Esa madrugada, la Nora que había conocido, leal y dulce, nunca regresó de la cocina. Fue entonces cuando Equinacia bajó, solo para encontrar a Nora poseída, convertida en una especie de demonio, atacándola. No recordaba bien cómo había esquivado ese ataque, pero lo que sí recordaba era ver la espada maldita, Bartergiosa, caer al suelo frente a ella. Y no tuvo más remedio que tomarla para sobrevivir. Esa fue la primera vez que la sostuvo.
De vuelta en el presente, Equinacia miró a Nora que seguía hablando. ¿Notaste algo extraño en ese entonces?, le preguntó, esperando una pista. Nora lo pensó un momento, y de repente sus ojos se abrieron. ¡Ah! Había un paquete vacío y desconocido en la cocina. ¿Todavía lo tenés? Equinacia sabía que esa podría ser la clave. Sí, lo guardé porque no sabía de dónde venía y se lo iba a dar al mayordomo. Yo me encargo, dámelo. Cuando Nora le dio el paquete, Equinacia lo tomó y lo revisó con atención. Era un cordón del mismo largo que la espada maldita, pero el cristal de la maldición no estaba. En ese momento se dio cuenta de algo crucial. El pasado había cambiado. Nora no había tenido el cristal, lo que significaba que la línea de tiempo se había alterado de verdad. Con la confirmación de la realidad de su viaje en el tiempo, Equinacia intentó comunicarse con Bartergiosa. «Val, respóndeme, volví en el tiempo. ¿Por qué seguís conmigo?», le preguntó, sintiendo la marca en su mano. La espada le respondió, un eco en su mente, que era porque su esencia, la bardereyosa, seguía con ella. Justo en ese momento, Nora, su fiel maid, se acercó, notando lo absorta que estaba Equinacia. «Mi señora, vas a desayunar en el comedor, ¿verdad? Necesito avisar en la cocina», le dijo. Equinacia asintió, tratando de actuar normal. Nora la miró extrañada, comentando que la veía rara. «Claro, con el amo, la señora y el joven amo», le respondió Equinacia con una sonrisa forzada. Finalmente, todos se sentaron a desayunar. Era una imagen que Equinacia había anhelado durante años, su familia viva y reunida, riendo y conversando. Hacía mucho que no desayunaban todos juntos. Su padre mencionó que Nicole llegaría al día siguiente, lo que alegró a su hermano Ransel, que enseguida quiso saber si podría jugar con ella. Su madre, siempre atenta, lo regañó suavemente, pidiéndole que se secara el pelo antes de venir a la mesa. Pero en medio de la aparente normalidad, su padre y su hermano notaron que Equinacia no había probado un bocado. Ella estaba ahí, presente en cuerpo, pero su mente la llevaba de vuelta a las horribles escenas del pasado. La masacre, la sangre, la desesperación, la derrota de Jurien. La visión de su familia viva la abrumó por completo. Las lágrimas se le acumularon. Ransel, preocupado, le preguntó si le pasaba algo. Equinacia, con la voz quebrada por la emoción, les dijo: «Los extrañé tanto, por fin se siente real». Su familia la miró confundida. Su hermano rió, pensando que todavía estaba soñando. Su madre, con dulzura, le preguntó si había tenido una pesadilla. Equinacia forzó una sonrisa, asintiendo. «Sí, fue una pesadilla horrible», mintió, mientras en su interior se juraba: «Esta es la vida que tengo que proteger con todas mis fuerzas». Más tarde, a solas en su habitación, Equinacia se concentró. Sintió la energía fluir por su cuerpo y se dio cuenta de que su núcleo de maná estaba bien formado. En su vida pasada, había pasado por alto ese detalle, y ahora entendía por qué se agotaba tan rápido al intentar usar sus poderes. Con esta nueva revelación, decidió intentar algo. Extendió su mano y llamó a la espada. «Val». Una luz azul brillante envolvió la habitación, y la forma etérea de Bartergiosa apareció ante ella. Equinacia la miró fijamente, con una nueva comprensión de su propio poder y del camino que tenía por delante. La aparición de Bartergiosa fue tan repentina que Equinacia no pudo evitar gritar del susto. «Che, despertame con cuidado, eso duele», le recriminó a la espada demoníaca. Pero la sorpresa dio paso a una pregunta crucial. ¿Por qué seguía Bartergiosa pegada a ella si el tiempo se había revertido? La espada le explicó que era obvio. Aunque el tiempo había retrocedido, el alma de Equinacia estaba intacta, y Bartergiosa se había grabado en su ser como una diosa. Por eso, ella recordaba todo lo vivido en la línea temporal anterior, porque era una dueña de diosas. Equinacia, pensativa, preguntó si al deshacerse de la espada perdería también sus recuerdos. Bartergiosa confirmó que sí, y le dejó claro que, de todas las diosas, la suya era la única conciencia que Equinacia había logrado despertar. Sin ella, la protagonista volvería a ser la joven ingenua de antes. La espada incluso lanzó una advertencia cruda. Si Equinacia la soltaba, Bartergiosa la devoraría de nuevo, como ya había pasado, confirmando su naturaleza como una hoja de masacre. Perder sus recuerdos o ser consumida por la espada, ese era el dilema de Equinacia.
No podía simplemente descartar a Bartergiosa, pero tampoco podía permitir que la controlara y repitiera los horrores del pasado. Entendía que si no lograba domar esa espada maldita, sus planes de cambiar el destino serían imposibles. Mientras Equinacia lidiaba con esta realidad, la narración nos llevó a un punto clave sobre las yosas. Existe el Salón de las Yosas, un lugar profundo dentro de la Orden de los Caballeros de la Lanza Azur, donde se sellan todas las espadas descubiertas. Es el sitio donde se pueden adquirir nuevos caballeros y, crucialmente, sellar espadas malditas. Hay 3 maneras de conseguir una yosa. La primera es descubrir y asegurar una yosa no identificada. La segunda, por la muerte o el retiro de un dueño anterior que renuncia a su caballero. Y la última, al otorgar a un caballero oficial de los Caballeros de la Lanza Azur el derecho a elegir una yosa. Esta información era vital para Equinacia, quien ahora veía un posible camino. Con esta nueva comprensión, Equinacia tomó una decisión. Con una carta en mano y su usual porte elegante, les anunció a sus sirvientes que se dirigiría a Askena, dispuesta a dar lo mejor de sí. Su maid, Nora, y el resto del personal se quedaron boquiabiertos y preocupados. ¿La Academia Imperial? ¿Cómo puede nuestra joven señorita ir a un lugar tan duro?, se quejaban. Pero Equinacia se mantuvo firme, pidiéndoles que trasladaran su equipaje y que les diesen sus saludos a sus padres. Mientras se alejaba, Bartergiosa le preguntó si realmente estaba bien ir así. «Está bien», respondió Equinacia con determinación. «Por ahora ya hice mis preparativos». Unos días antes de esa partida a Askena, Equinacia había tenido una reunión importante. Sentada, con una aliada de cabello rojizo, le pidió que investigara el origen de la espada demoníaca mientras ella no estuviera. Su aliada, que acababa de regresar de unas vacaciones en la Torre Mágica, estaba sorprendida. «¿Así que querés que investigue el origen de la espada demoníaca mientras vos no estás?», preguntó, y añadió, «¿Y es verdad que alguien de la familia actual del conde la puso ahí?». Equinacia confirmó que sí y le hizo un pedido final: proteger a su familia y a todos en la casa del conde mientras ella estuviera en Askena. La determinación en sus ojos era clara: iba a proteger a los suyos a toda costa y no dejaría cabos sueltos. Justo después, su aliada de cabello rojizo, la misma a quien Equinacea había encargado la protección de su familia, la miró con preocupación. «¿Realmente entendés lo seria que es esta situación?», le dijo, visiblemente nerviosa. «No hay garantía de que no vuelvas a ser controlada por esa espada demoníaca. ¿Y qué vas a hacer en Askena? ¿No les vas a decir a los caballeros del cielo azul que sos la dueña de la espada o sí?». Equinacea le aseguró que no le había contado a su familia y que no pensaba hacerlo. «Solo te lo digo a vos», afirmó, mientras la mirada de su aliada, Nicole, se volvía más interrogativa. ¿De dónde venía tanta confianza? Para Equinacea, la respuesta era obvia. Nicole había sido la única capaz de herir a la misma Bartergiosa en el pasado, un recuerdo que la llenaba de una confianza inquebrantable. Aún así, no podía explicarle los detalles, pero la convicción en sus ojos bastaba. «Solo la hermana Nicole es la única en quien puedo confiar», sentenció. Después de un momento de duda, Nicole asintió, aceptando la carga de ese secreto. Con la confianza sellada, la conversación derivó en un nuevo desafío. «¿Pero cómo vas a entrar a los Caballeros del Cielo Azul?», preguntó Nicole. «Es un lugar donde solo se juntan genios de la espada. ¿Vas a estar bien?». Equinacea, con una sonrisa confiada, se puso un guante, como si se preparara para la ocasión. «No te preocupes por eso, soy más genio que ellos», respondió con una chispa de picardía en los ojos. La Academia Imperial la esperaba. Y así, Equinacea llegó a Askena. Apenas puso un pie en el comedor de la academia, todas las miradas se posaron en ella. Su elegante vestido de gala, tan diferente de los uniformes de los cadetes, la hacía destacar como un girasol en un campo de trigo. Mientras intentaba comer su carne asada, se dio cuenta de lo incómodo que era ser el centro de atención durante la cena. «Quizás debería convertirme en maestra un año antes, a los 22», pensó, con cierto hartazgo. De repente, una figura se acercó a su mesa. Era una joven de cabello rubio con uniforme impecable de cadete. «¿Equinacia Roas, sos vos?», preguntó. Se presentó como Alice Winterbell, su nueva compañera de habitación. Alice, disculpándose por interrumpir la cena, le pidió hablar un momento. Equinacia, con su habitual calma, le concedió la palabra. «Sí, ¿qué pasa, señorita Winterbell?». La pregunta de Alice fue directa. «¿Qué son todas esas cosas en nuestra habitación, señorita Roas?».
¿Te referís a mi ropa y accesorios?, replicó Echinasia. Alice, visiblemente molesta, continuó. Hasta yo pensé que era demasiado. Un cadete de academia que quiere ser caballero no necesita tanta ropa, ¿o sí? Echinasia, sin inmutarse, le contestó con simpleza. Los necesito. No tengo intención de usar esos uniformes aburridos de cadete. Y las reglas no dicen que no se puedan usar vestidos, añadió, con un tono de desafío que desconcertó a Alice. Alice, frustrada, le preguntó, ¿qué consideras caballeroso, señorita Winterbell? Con el puño apretado, Alice explicó, defendemos la caballería, conocer el honor, ser frugal, respetar a los débiles, venerar las artes marciales, como Teresa von Fran Almari. El nombre de Teresa, una figura que en su vida pasada había caído ante Barter Llocosa, resonó en los oídos de Echinasia, una punzada de dolor y determinación mezcladas. Echinasia, sin perder la compostura, respondió con una sonrisa. No hay nada en la caballería que diga que no podés adornarte. Además, estas son cosas que siempre he usado. ¿No sería incluso más extravagante comprar ropa de caballero a propósito? Su lógica era inquebrantable, dejando a Alice sin argumentos. El primer día en la academia prometía ser interesante. Aún así, Alice insistió en el tema, preguntándole a Echinasia cómo esperaba manejar una espada con un atuendo tan incómodo. Echinasia, por dentro, sabía que no era del todo cómodo, pero por fuera le dijo que no, que para ella no lo era. La expresión de Alice, que parecía decir «¿Cómo esta persona es la mejor estudiante?», era tan obvia que a Echinasia le resultó casi tierna. Pero no podía dejarla que siguiera con esa actitud de señalar todo, así que decidió que era momento de ponerla en su lugar. «Si de verdad no me crees, ¿te gustaría que hagamos una práctica así, vestida como estoy?», le propuso Echinasia con una sonrisa que escondía sus intenciones. Alice captó el mensaje de inmediato. ¿Estás diciendo que me podés manejar incluso con un vestido? Echinasia se hizo la humilde, negando que pensara algo tan grosero, solo que confiaba en su habilidad. Pero el reto ya estaba en el aire. Alice formalmente le pidió un duelo a Echinasia Roas. Si Alice ganaba, Echinasia se disculparía por sus palabras y acciones y nunca más usara ropa tan extravagante. Echinasia aceptó al instante y le puso su propia condición. Si ella ganaba, Alice dejaría de meterse en sus asuntos. El duelo se programó para esa misma noche, en el campo de entrenamiento detrás del dormitorio. La noticia corrió rápido y un joven que se presentó como Ian Peltro, de tercer año y representante de los cadetes, se ofreció como testigo. Ian, con una sonrisa amplia y amigable, les preguntó si les parecía bien. Alice lo saludó con respeto y él le dijo que no era necesaria tanta formalidad, preguntándoles si había interrumpido algo importante. Alice le aseguró que no, agradeciéndole que se ofreciera a presenciar el duelo. Acordaron encontrarse esa noche. Mientras se despedían, Alice se acercó a Alice. «Me metí pensando que podríamos arreglar las cosas rápido», le dijo, con la esperanza de que el duelo no terminara siendo más agotador. Cuando Alice se alejó, Barter Giosa, la espada demoníaca, habló en la mente de Echinasia, con su habitual sed de sangre. «¿Un duelo? No vas a matarlos. Hace mucho que no derramamos sangre. Matémoslos». Echinasia, fastidiada, la mandó a callar. Ian, que todavía no se había ido, le comentó a Echinasia que los rumores sobre ella eran ciertos, que era impresionante desde el primer día. Echinasia, notando que seguía ahí, le preguntó si necesitaba algo. «Nada importante», respondió Ian con una sonrisa. «¿Considerarías unirte a nuestro club?» Al ver la expresión de confusión de Echinasia, Ian se dio cuenta. «Ah, por tu cara veo que no sabías, ¿no?». Le explicó que era normal que los cadetes de primer año como ella no estuvieran al tanto. La academia no tenía clases ni exámenes regulares, sino un sistema basado en el ranking. Cada 3 meses, los cadetes se enfrentaban en partidas para definir sus puestos, y si alguien quería subir de rango antes, la única forma era desafiando a duelo a otro. Echinasia ya sabía de esto, pero Ian le hizo hincapié en que los rankings eran el alma de la Academia Militar Atzkena. Le explicó que, para ser un escudero temporal de un caballero experimentado, lo que significaba asistir en entrenamientos y batallas, el rango era clave. Por eso,
Todos los cadetes se mataban para prepararse, pero como mejorar solo era casi imposible, para eso existían los clubes, donde podías entrenar con otros y hasta aprender de un mentor. Equinasa preguntó si unirse a un club era obligatorio, y Ian sonrió. Le dijo que no, pero que al haber entrado como la mejor estudiante y ser bastante especial, iba a haber una competencia feroz para reclutarla. Equinasa, curiosa, quiso saber a qué se refería con especial, más allá de su puntaje. Sin decir una palabra, Ian sacó un pergamino enrollado y se lo extendió. Equinasa Roas, primer año, fuiste designada escudera, leyó. El anuncio dejó a todos boquiabiertos. ¿Una cadete de primer año ya era escudera? Eso significaba que un caballero oficial la había elegido personalmente. La sala se llenó de susurros de asombro y desconcierto. ¿Quién rayos designaría una novata? Equinacia, por su parte, se quedó helada. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué loco la había designado? ¿Sería posible que otros dueños de yozas recordaran el pasado? Descartó esa idea rápidamente. Si fuera así, ya la habrían intentado matar o arrestar. Entonces, ¿quién era? Mientras la imagen de Yuclian, el tercer príncipe, que en su vida pasada la protegió hasta el final, cruzaba por su mente, la pregunta se clavó en su cabeza. ¿Quién sos, de verdad? No quería volver a acercarse a ningún caballero oficial. Fue entonces que Ian reveló la identidad del misterioso benefactor. Es Sir Urien de Harden Carrier. Equinacia, impactada, apenas pudo repetir el nombre. ¿Urien? Ian explicó que tendría un periodo de prueba de 1 mes y que él mismo supervisaría su entrenamiento preliminar. Tenía que presentarse al día siguiente en el 4.º campo de entrenamiento. Ian preguntó si tenía alguna pregunta antes de despedirse, diciendo que la vería más tarde en el 7.º campo. Pero Equinacia ya no escuchaba, solo podía pensar en Urien. ¿Fue por su puntuación perfecta en el examen de ingreso? ¿O quizás por lo extrema que había sido en la segunda prueba? ¿O, lo que la aterraba más, podría ser que Urien recordaba el pasado? Si era así, no entendía por qué la ayudaría. Ella lo había traicionado, había arruinado todo lo que él le confió. Quería volver a verlo, sí, pero nunca así, nunca de esta forma. La idea de volver a estar a su lado como su escudera la llenó de una angustia inmensa. Las horas pasaron. Al atardecer, Equinacia llegó al campo de entrenamiento, aún vestida con su elaborado atuendo. Ian, que la esperaba junto a otro cadete, la recibió con una sonrisa. «Finalmente llegaste, cadete Equinacia», le dijo. Ian, actuando como testigo, dio inicio al esperado duelo entre Equinacia y Alice, estableciendo que Alice, por haberlo pedido, haría el primer movimiento. Mientras los cadetes observaban, los dos se preparaban para hablar a través de sus espadas, con Ian recitando las formales bendiciones de la academia. Que el vencedor mostrara clemencia y el perdedor aceptara la derrota con humildad, que el honor y la justicia reinaran en sus aceros. Pero la sorpresa de todos fue ver a Equinacea, aún con su llamativo vestido de gala y sombrero, hacer una especie de reverencia como saludo de dama. Esto no cayó nada bien entre los cadetes, quienes pensaron que se estaba burlando de la situación. Alice, indignada por lo que consideró una falta de respeto, se lanzó al ataque. Para su sorpresa, Equinacea esquivaba cada golpe sin esfuerzo, casi como si su mente estuviera en otro lado. Esto exasperaba aún más a Alice, quien le gritó: «No estás prestando atención al combate, ¿verdad, Equinacea Roas?». Equinacea, dándose cuenta de su distracción, pensó para sí: debería haber terminado esto rápido, pero mi mente andaba por otro lado. Supongo que una disculpa ahora sería un insulto. Fue entonces que su postura cambió por completo. De repente, la gracia se transformó en precisión. Equinacea bloqueó un ataque de Alice con una facilidad pasmosa, sorprendiéndola por la cercanía y la rapidez. Cuanto más la veo, más me doy cuenta de que su esgrima es tan directa como su personalidad, se dijo Equinacea. Conociendo los movimientos predecibles de Alice, Equinacea desvió otro ataque, dejando a su oponente con la guardia baja. En un abrir y cerrar de ojos, la espada de Alice salió volando por los aires y cayó clavada en el suelo.
Alice, estupefacta, solo pudo reconocer su derrota. Alice, aunque sorprendida, aceptó su derrota y le dijo a Equinacea que no la molestaría más. Equinacea, por su parte, le respondió que la grosera había sido ella. Para Alice, ese no había sido un duelo, porque sintió que su oponente ni siquiera se había esforzado. Los cadetes alrededor comentaban lo anticlimático que había sido todo, mientras Ian Peltro se acercaba aplaudiendo. «Buen trabajo a las dos. Me alegro de que nadie saliera lastimado», dijo Ian, sonriendo. Les informó que el duelo no afectaría sus clasificaciones y se despidió. Pero antes de que Equinacea pudiera irse, Ian la detuvo. Le recordó que había actuado como escudera temporal del comandante 3 veces. Él, que era conocido por su racionalidad, ¿por qué la habría elegido a ella? Ian le preguntó si era por su habilidad o si acaso tenían alguna conexión. Equinacea lo miró fijamente. No, pensó, no tengo ninguna conexión con él. Y la verdad, tampoco sé por qué me eligió. Se lo dijo a Ian, quien pareció aceptarlo con una sonrisa. Ian le dio una palmada amistosa y le recordó que mañana tenían entrenamiento a las 9 de la mañana. Fue en ese momento, cuando Ian la llamó Cadete Equinacea y le dedicó esa sonrisa, que algo hizo clic en la cabeza de Equinacea. Esa sonrisa molesta. Ahora me acuerdo, pensó. Su mente la llevó 3 años al futuro, al día en que Askena fue devastada por la espada demoníaca. El Ian Peltro que ella conoció en esa vida pasada era un caballero de Askena, pero no sonreía con amabilidad. En ese momento de caos y destrucción, cuando el fuego lo consumía todo, él mostró su verdadera y despreciable naturaleza. Para ganar tiempo y escapar, Ian había enviado a todos, niños, ancianos, indefensos, directo al camino de la espada maldita. Equinacea recordó vívidamente a un hombre suplicando por su vida ante Bartergiosa, la espada que ella misma empuñaba en ese entonces. Y recordó cómo ella, bajo la influencia de la espada, había terminado con él. Volviendo al presente, la mirada de Equinacea se endureció. ¿Este tipo se convierte en caballero dentro de 3 años?, pensó con repulsión. Le dijo a Ian que lo vería al día siguiente y se alejó rápidamente. No quería estar cerca de él ni un segundo más. Se dio cuenta de que ni siquiera estaba caminando por la calle principal, solo quería alejarse. Esa interacción con Ian la había puesto de muy mal humor. En medio de sus pensamientos, mientras intentaba calmarse, su propia espada, Bartergiosa, no dejaba de molestarla. La voz en su cabeza, con esa ironía tan suya, le preguntó si iba a resolver las cosas matando a todo el mundo de nuevo, como en su vida anterior. «Cállate de una vez», pensó Equinacea, harta de esa constante sed de destrucción. No, eso no era lo que ella quería. Lo que realmente anhelaba era ver a Askena como en sus sueños. Edificios en pie, gente viviendo feliz y un escenario de paz. Por eso había regresado, para cambiar ese destino desolador. Justo en ese momento, una voz la sacó de sus cavilaciones. «Equinacea Roas, cadete». Se dio vuelta y ahí estaba él, Jurgen, con esa mirada penetrante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era él, el tercer príncipe, Jurgen de Harden Carrier. Él la miró fijamente. «¿Vos sabés quién soy?», le preguntó. Equinacea se quedó en blanco. Si él recordaba algo de su vida anterior, todo lo que estaba intentando hacer se iría al tacho. Por un segundo, el pánico la invadió. ¿Será que él sabía de Bartergiosa? ¿Recordaba la masacre? Hizo un esfuerzo para disimular y se disculpó diciendo que no lo reconocía. Pero él insistió. «¿Vos sabés quién soy? Seguro que sí». El corazón de Equinacea se aceleró. «¿Acaso nos habíamos visto antes?», preguntó Jurgen. Ella seguía sin saber qué decir, con la cabeza dándole vueltas. ¿Y si él lo recordaba todo? ¿Qué iba a hacer? Pero Jurgen continuó. Fue en la fiesta de cumpleaños del verano pasado, y le mostró una imagen de él, elegante, en aquella celebración, con una joven Equinacea en el fondo. «Yo no sabía quién eras, pero sí que te vi. ¿Vos no me viste a mí?». De repente, todo cobró sentido. Ella no lo había visto, no habían hablado, ni siquiera habían cruzado miradas. Él solo se acordaba de haberla visto entre la multitud. Un suspiro de alivio se le escapó. Era una preocupación menos. Rápidamente cambió su actitud. Se enderezó y con una sonrisa forzada exclamó:
Así que vos sos el comandante. Perdón, no me di cuenta antes. Yurgen le pidió que no lo llamara comandante, que usara su nombre. Mi nombre es Yurgen. Ella, aún intentando mantener la farsa, le dijo que siendo solo una cadete no se atrevería a tanta familiaridad. Él, sin inmutarse, le preguntó por qué se había postulado a la academia. Echinase, con cierta timidez, dudó un segundo, preguntándose si su aspecto era la razón de la pregunta. Con la mirada seria, Yurgen volvió a preguntar, ¿por qué querés ser caballero? Echinase se encogió de hombros, buscando la respuesta más simple, la que no revelara nada de su pasado. «Porque me gustan las espadas», respondió. Yurgen la miró unos segundos, con una expresión indescifrable, y repitió, «¿Te gustan las espadas, eh?» En un gesto inesperado, tomó suavemente su mano. Echinasa se quedó sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Yurgen miró sus manos con atención y le dijo, «Tus manos no son las de alguien que empuña una espada. Voy a preguntarte de nuevo, ¿por qué querés ser caballero?» Echinase sintió que el corazón le daba un vuelco. Él había notado su mano derecha, justo donde la marca de Vartergiosa estaba, y aunque sabía que podría inventar una excusa, no quería mentirle, no a él. «Porque quiero ser feliz», le dijo finalmente, con la verdad. Sabía que sonaba extraño, pero a sus ojos, a esos ojos azules que siempre creyeron en ella, no quería ocultarle su verdadera razón. Yurgen la observó por un momento. «¿Y qué te trae por acá en tu primer día?», le preguntó después. Echinase inventó algo sobre revisar la fuente y terminar caminando por ahí sin poder decirle la verdad. Para su sorpresa, Yurgen sonrió y dijo que él también había salido a caminar. Pero mientras lo miraba sonreír, una duda enorme la invadió. ¿Sería posible? Este era el mismo lugar donde él había muerto en su vida pasada y el mismo día en que había nombrado a su asesino. ¿Podría ser que Yurgen recordara? La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Sin pensarlo dos veces, Equinacea le lanzó la pregunta que la carcomía. «Escuché que me nombraste espía. Si no es así, ¿por qué me llamaste espía?» Necesitaba entender qué pasaba por la cabeza de Yurgen. Él la miró. «Cadete Equinacea», empezó, y para su asombro le propuso, «¿Te gustaría que hagamos un combate de práctica?» Equinacea se quedó helada. ¿Un combate? ¿Él se lo estaba pidiendo a ella, una cadete? Yurgen añadió que no sería ahora, sino cuando ella estuviera lista. «Sobre por qué te nombré espía», continuó, «te lo voy a decir después de que crucemos espadas». La noche estaba fresca, y Yurgen le dijo que ya era hora de volver, despidiéndola. Mientras se alejaba, la voz de Vartergiosa resonó en su mente. ¿Qué le estará pasando a ese tipo? El mocoso de Languica eligió a una maestra rara. Equinacea solo pudo pensar, «Ni me digas, yo tampoco tengo ni idea». Pero, quizás, una nueva posibilidad empezaba a formarse en su mente. En su habitación, mientras intentaba procesar todo, Equinacea pensó que Yurgen quizás la había nombrado escudera para tenerla cerca y vigilarla, para confirmar si ella era realmente el diablo de la espada demoníaca. Si sus sospechas se confirmaban, no había forma de que él la siguiera tratando con la misma amabilidad que hasta ahora. La espada Vartergiosa, en su mente, se burlaba de sus especulaciones. De repente, la puerta se abrió y entró Ian Peltro, el cadete de tercer año que había sido testigo de su duelo. Levantó un pergamino del suelo, como si ella lo hubiera dejado caer a propósito, y le lanzó una indirecta. «Equinacea cadete», dijo, «ya todos saben que sos la escudera del comandante, no hace falta que muestres esto». Luego se despidió con frialdad y se fue, cerrando la puerta con cuidado. Equinacea solo pudo pensar en lo molesto que debía estar, a pesar de que se contenía. Se quedó mirando el pergamino, respiró hondo y se dio cuenta de que no podía seguir dándole vueltas al asunto. No había nada más que pudiera hacer respecto a la designación de Yurgen. Era momento de enfocarse en lo que sí podía controlar. Al día siguiente, mientras caminaba por los terrenos de la academia, Ian Peltro la saludó de nuevo con esa sonrisa que a Equinacea le caía tan mal.
Le dijo que su entrenamiento preliminar comenzaría ese día y la presentó a Brett von Pohl, otro cadete de tercer año que la ayudaría en su lugar. Brett se le acercó de forma un poco atrevida, le dijo que era bastante linda y le puso una mano en el brazo, asegurándole que la entrenaría bien para su inminente nombramiento oficial como escudera. El entrenamiento, sin embargo, no fue lo que Equinacia esperaba. Brett le pidió que lo llamara señor, algo básico según él, y luego, en lugar de cualquier instrucción de combate, le pidió un masaje en las piernas. Equinacia no podía creer lo que escuchaba. ¿Esto se supone que es entrenamiento de escudero?, le preguntó, pero Brett la interrumpió, acusándola de moverse con su falda como si no supiera nada. «Solo estás acá para cazar un caballero para casarte, ¿no?», le espetó, convencido de haberla descifrado. Le dijo que sus notas en otras materias eran mediocres y que su única razón para ser la mejor estudiante era el abrumador rendimiento en su combate contra el aprendiz caballero, refiriéndose a su duelo con Alice Winterbell. Según él, los rumores volaban entre los estudiantes, preguntándose cómo había logrado derrotar a la aprendiz caballero. Equinacia solo pudo suspirar. En solo un día, esas mentiras ya se habían esparcido por toda la academia y no sabía ni por dónde empezar a corregir la situación. Pero los rumores no paraban. Ahora la acusaban de haber seducido al comandante y de usar su voluntad para manipular a los de arriba. La bronca le hervía por dentro. Vartiosa, la espada demoníaca, lo notó y aprovechó para susurrarle al oído, incitándola a usar su poder y a no soportar insultos. Pero Equinacia se negaba a ceder a esos impulsos. Su objetivo era la paz, no la masacre. Mientras intentaba mantener la calma, Brett von Pohl, el cadete que la había estado acosando, se acercó de nuevo, sonriendo. Con una voz cínica, siguió con las indirectas, burlándose de cómo había llegado tan lejos con sus encantos. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Equinacia, con una furia controlada, levantó el pie y lo estampó contra el pecho de Brett, tirándolo al piso. «Tus palabras me dieron asco», le dijo, mirándolo desde arriba. Brett se quejaba en el suelo, pero Equinacia ya había tomado una decisión. Si querían verla como una genio excéntrica, bueno, les iba a dar un poco de qué hablar. Ignorando los gritos de Vartergiosa, que quería más sangre, Equinacia le mostró a Brett exactamente cómo había derrotado a la otra aprendiz. Levantó su pie y lo puso sobre la cara de Brett, explicando que sus aperturas eran obvias. El cadete, humillado, le exigió que se bajara, amenazando con reportarla al comandante y anular su nombramiento. Equinacia solo sonrió. «Andá y reportame», le contestó, «pero vas a tener que contarle también todo lo que hablamos, ¿no? Como esas insinuaciones sobre servir por la noche». La cara de Brett se puso blanca. Negó todo, exigiendo pruebas. En ese momento, un cadete de tercer año, Baraja Islav, apareció de la nada con un sándwich en la mano. «Si necesitas un testigo, yo puedo serlo», dijo, revelando que había escuchado la conversación. Equinacia le agradeció al inesperado aliado. Con el peso de un testigo de por medio, volvió a interrogar a Brett, que seguía insistiendo en su inocencia. Pero Equinacia no le dio más tiempo. Invocó la esencia de Vartergiosa, la espada demoníaca, en una forma etérea que apareció en su mano. «Entonces, andate», le ordenó, «y tené cuidado con lo que decís de ahora en adelante». Brett, arrastrándose, se fue maldiciendo y prometiendo que se arrepentiría. Equinacia pensó que podría haberle pegado más, pero Baraja la tranquilizó, diciendo que la advertencia había sido suficiente. «Si lo vuelve a hacer, vamos a tener que darle una lección más dura», agregó con una sonrisa. Al parecer, Brett se iba a tener que callar por un buen tiempo. En medio de esa calma tensa, Baraja le explicó a Echinacea que Ian Peltro había sido quien metió a Brett para que recibiera su entrenamiento preliminar como escudero. Justo después de terminar su sanguchito, Baraja encaró a Echinacea. «¿Por qué andas con un vestido?», le preguntó de golpe. Echinacea, que no se quedaba atrás, le respondió que el uniforme de cadete era opcional y que a ella le gustaba vestirse así, simple y llanamente. Baraja, entre risas, la interrogó sobre sus guantes de cuero y su espada barata, sugiriéndole que no combinaban con su gusto por lo bonito.
A Echinacea no le importó. La tiro y me compro otra si se rompe, le dijo. A Baraja le encantó su respuesta, la encontró muy interesante. Fue entonces cuando le hizo una propuesta. Yo voy a supervisar tu educación preliminar como escudera. Echinacea, pensando que cualquier cosa era mejor que Breath, aceptó. Pero Baraja la frenó. ¿Solo por hoy?, le preguntó y se presentó formalmente. Resulta que el tipo no era solo un cadete de tercer año, era Baraja Islav, escudero del barón Tilius y vicecomandante de la Orden de Caballeros Celestiales. Mientras Baraja le decía que pensaba seguir de cerca su progreso hasta que se convirtiera en una caballera hecha y derecha, Echinacea sintió que se le venía el mundo encima. Se dio cuenta de la magnitud de la situación. Era el escudero del dueño de la diosa que ella misma había matado en su vida pasada. Prefería 1000 veces que el club de los nenes ricos la siguiera molestando a tener que lidiar con él. Pero Baraja, ajeno a su tormento interno, insistió en que lo hacía porque quería, y que como él era escudero del vicecomandante y ella del capitán, iban a tener que trabajar mucho juntos. Entrenarla desde ahora le facilitaría la vida a él también. Echinacea, que hasta ese momento solo pensaba en Jurgen, se dio cuenta de que iba a cruzarse con un montón de dueños de espadas importantes, y por si fuera poco, Baraja le dijo que lo siguiera, que tenía algo para ella. Mientras caminaba detrás de él, Echinacea decidió que tenía que vestirse más extravagante que nunca para que nadie la reconociera. Pero a medida que pasaban los minutos, una idea extraña empezó a molestarla. Baraja Islav, ese físico enorme, el escudero del barón Tilius, era alguien imposible de olvidar. Sin embargo, no recordaba haberlo matado en Askena antes de la regresión. Y de repente, Baraja, mirando al cielo, soltó: «Uy, parece que va a llover». Baraja Islav era alguien imposible de olvidar. Sin embargo, no recordaba haberlo matado en Askena antes de la regresión. Y de repente, Baraja, mirando al cielo, soltó: «Uy, parece que va a llover». Esa frase, tan casual, desató un recuerdo en Echinacea. La llevó de vuelta a su vida pasada, cuando estaba encerrada en la prisión subterránea de los dueños de Gyoza. Ahí, cada vez que llovía fuerte, los guardias hablaban de lo mismo. El vicecapitán iba al cementerio. Se escuchaba cómo lamentaban el daño masivo que había causado una subyugación de monstruos 3 años atrás, una en la que incluso el escudero del vicecapitán había perdido la vida. De golpe, Echinacea lo vio con claridad. El escudero que murió hace 3 años era Baraja Islav, y la subyugación de monstruos de este año sería su fin. La verdad golpeó fuerte. Ella sí conocía el futuro, y si lo sabía, podía cambiarlo. Podía demostrar que el destino no estaba escrito en piedra, que tenía el poder de alterar las cosas, como por ejemplo, salvar a Baraja Islav. Además, si las cosas cambiaban, podría descubrir quiénes más recordaban su vida pasada, un dato clave. Justo en ese momento, Baraja volvió, pidiéndole disculpas por la espera. Le entregó un manual de escudero lleno de consejos y le dijo que lo guardara bien y lo pasara a sus propios novatos cuando los tuviera. Luego, le avisó que se iba a ver a su señor y que la esperaba mañana temprano en el campo de entrenamiento. Pero Echinacea tenía otra cosa en mente. ¿Puedo unirme a la subyugación de monstruos de esta primavera?, preguntó ansiosa. Baraja, con una pequeña sonrisa, le explicó que no era posible. Vos sos una escudera a prueba, una novata. No iban a llevar a alguien que ni siquiera era oficial. ¿No hay otra forma?, insistió Echinacea. A Baraja le sorprendió su entusiasmo. ¿En serio querés tanto la experiencia en el campo, siendo que no sos el tipo de persona obsesionada con la espada? Echinacea por dentro se preguntó si era tan obvio que no la motivaba solo el combate. Baraja la miró, pensativo. «Si estás tan decidida a ir, hay una manera», le dijo. «Quédate entre los 3 primeros en la próxima competencia de ranking de primer año». Le explicó que, incluso los de primer año, si quedaban en los puestos más altos, tenían la oportunidad de unirse. «¿Qué? ¿No tenés confianza?», la pinchó. «Para nada», respondió Echinacea con una mirada decidida. «Espero luchar a tu lado durante la subyugación de monstruos, Baraja». Él sonrió, satisfecho. «Bien, voy a esperar grandes cosas de vos, Echinacea Roaz».
Mientras un trueno resonaba a lo lejos, Equinacia simplemente agradeció, ya con la mente en su próxima misión. El trueno que se escuchó no era nada comparado con la tormenta que se desataba en la cabeza de Equinacia. Vartergiosa, la espada demoníaca que la acompañaba, no tardó en hablarle, con su voz resonando en su mente. Le preguntó por qué ahora apuntaba tan alto, si antes no quería un puesto importante. No, en primer lugar, corrigió Equinacia firme. Ahora que era escudera, no había marcha atrás. Tenía que mostrarles a todos de qué estaba hecha y callarles la boca de una vez por todas. La espada, siempre incitando, le preguntó por qué no mataba a quienes la enojaban. «No quiero ser una asesina», contestó Equinacia. Pero Vartergiosa le respondió seca. «Lo fuiste, así que lo sos». Equinacia apretó los puños. No podía permitirse caer en esa trampa. Recordaba bien la peligrosa habilidad de Vartergiosa. Cuando su portador bajaba la guardia o sentía una intención asesina, la espada aprovechaba esa malicia para encontrar y ejecutar el camino perfecto para matar. Lo supo por un informante que había conocido, un tipo que habló mal de Jürgen, llamándolo el peor capitán de la historia por sentir lástima por un demonio. El resultado fue brutal. Equinacia sabía que esa sed de sangre seguía acumulándose dentro de ella, y la espada no dejaba de recordárselo. «Encontrá a alguien que valga la pena matar antes de que sea tarde», le susurraba. Pero Equinacia se negó, con un grito silencioso que solo ella escuchaba. «¡Cállate! ¡Yo voy a decidir!». Mirando por la ventana, bajo la lluvia torrencial, se prometió: «Nunca más, no voy a dejar que me arrastres de nuevo». Mientras tanto, Alice Winterbell, con su habitual formalidad, le entregó 2 telegramas. Uno era de su casa, como esperaba. El otro, de Nicole, traía una noticia impactante. Habían visto una cola de león plateado, un emblema usado por la familia imperial Kyrier. Esto solo podía significar una cosa: la realeza estaba de alguna manera conectada con la espada demoníaca Vartergiosa. La misión de Equinacia se volvía más compleja y peligrosa. Unos días más tarde, mientras los rumores sobre cómo Equinacia se había convertido en la escudera personal del príncipe Jürgen seguían circulando, Baraja Islav, su nuevo supervisor de entrenamiento, la puso a cargo de una de las tareas más importantes de un escudero: cuidar a Sylphid, el caballo del mismísimo capitán. Baraja le explicó a Equinacia la importancia de empezar con el caballo del capitán desde el principio y le dio instrucciones precisas sobre cómo cepillar a Sylphid, un caballo sorprendentemente dócil. Equinacia, con su impecable vestido de gala ya salpicado de paja, se esforzaba en la tarea. Baraja la miraba con curiosidad. Aunque vestía como si nunca pisara un establo, no le importaba para nada ensuciarse. Era una contradicción que lo intrigaba. «Parece que sos muy diferente a lo que aparentás», pensó él, mientras la veía trabajar sin un solo quejido. Equinacia, por su parte, aunque enfocada en el cepillado, también lo observaba. «Es tan fuerte, pero sorprendentemente astuto. Qué inquietante», pensó ella, consciente del destino trágico que le esperaba a Baraja. Cuando Baraja se acercó para guiar sus manos en cómo desenredar la crin del caballo sin romperla, Equinacia ni se inmutó. La serenidad con la que manejaba la situación, incluso en tan estrecha cercanía, solo aumentaba la intriga de Baraja. «Con esa apariencia tan delicada, apostaría que ni parpadea si ve un mar de sangre», reflexionó él, cada vez más fascinado por la joven. Justo cuando Equinacia, sintiéndose más segura, le preguntó si podía intentarlo sola, una voz interrumpió la escena. Yuclian Roaz, el comandante de los Caballeros Celestiales y el padre de Equinacia, apareció. Había venido a buscar a Baraja porque el varón lo necesitaba, pero no dejó de notar que su hija ya estaba inmersa en el entrenamiento de escudera. El comandante Yuclian, con esa presencia imponente, no perdió tiempo en recordarle a Baraja que el varón lo necesitaba. Baraja, aunque un poco sorprendido, acató la orden y se retiró, dejando a Equinacia sola con su padre. Sin embargo, mientras se alejaba, no pudo evitar notar algo. Equinacia, a pesar de su actitud segura, se había puesto tensa apenas vio al comandante. Una espina de curiosidad se le clavó.
¿Será que le tenía miedo a su propio padre? Mientras tanto, Yuklian se acercó a su hija, retomando la conversación sobre el duelo que le había propuesto. Le dijo que si la idea la ponía incómoda, podía olvidarlo. Pero Equinacia, con una mezcla de respeto y algo más, le aseguró que no era una carga, sino que se sentía indigna de un honor así. De paso, le agradeció por la capa que le había prestado la vez anterior y prometió devolvérsela pronto. Yuklian le quitó el cepillo de las manos con una sonrisa enigmática, como si dijera, sabía que te sentías incómoda. Equinacia, sintiendo la tensión en el aire, se atrevió a preguntar algo que la carcomía. ¿Él la recordaba? ¿Y la odiaba por eso? Mencionó el cumpleaños del año pasado, cuando él dijo haberla visto, y la duda sobre si la estaba probando ahora. Su cabeza se llenó de pensamientos, de conjeturas, de nervios a flor de piel, sobre todo porque nunca habían hablado realmente. Yuklian, con una mirada penetrante, le preguntó cómo sabía quién era él. Equinacia se sonrojó, pero él le aclaró que simplemente la había notado. Cuando ella, un poco avergonzada, le preguntó si era por su cabello rosado, la respuesta de su padre la dejó helada. Él se acercó y le dijo que no, que era un interés personal. Equinacia intentó sonsacarle más. ¿Qué querés decir con eso? Pero Yuklian, con una sonrisa que no revelaba nada, zanjó el tema. Guardarían esa pregunta para después del combate. Equinacia, un poco frustrada, le recordó que le había dicho que podía retractarse si se sentía presionada. Yuklian le aseguró que no la obligaría, pero que realmente quería un combate con ella. Mientras Yuklian se alejaba junto al caballo, su mente seguía dándole vueltas a la misma pregunta. Yurien, ¿qué pasaría si él realmente recuerda? Y Bartergiosa, fiel a su estilo, se metió en la conversación de Equinacia totalmente frustrada. «Maestra, déjame que me enfrente con Rangiosa. Si lo hago, voy a poder saberlo hablando con él», propuso la espada, refiriéndose a Yurien. Equinacia, con un suspiro, le sugirió, «¿O qué tal si le preguntamos directamente? Preferiblemente no digas nada, vos le das dolor de cabeza». Con la subyugación de monstruos a la vuelta de la esquina, Equinacia tenía un plan más concreto. Observaría cómo reaccionaba Yurien cuando pasara lo que estaba destinado a pasarle a Baraja. Porque si Yurien todavía conservaba los recuerdos de su vida pasada, Equinacia lo sabía bien. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejaría que Baraja muriera. Mientras Equinacia seguía dándole vueltas a este asunto tan complicado, apareció de la nada una cadete de segundo año, Fátima Toya, con una energía que llenaba el pasillo. La chica se acercó a Equinacia, elogiando su vestido con una sonrisa de oreja a oreja, y de paso la invitó a unirse a su club de la sabiduría. Equinacia, que ya tenía bastantes problemas encima, pensó que esto era lo último que necesitaba. Pero Fátima no se rendía. Explicó que su club era para los que usaban la cabeza, no solo la fuerza bruta, y que Equinacia era un talento único en la vida, por lo que tenía que unirse sí o sí. Equinacia, aunque le resultaba un poco molesta, admitió que Fátima era diferente, no se dejaba llevar por los rumores y la trataba sin prejuicios. O tal vez, pensó con un toque de humor, simplemente le gustaba su cara bonita. Fátima reveló que Equinacia era su objetivo número 1 para reclutar, y cuando le preguntaron quién más estaba en su lista, la chica nombró al dueño de Giosa y a un cadete llamado Mijael. Para sorpresa de Equinacia, la última persona en la lista era su propia compañera de cuarto, Alice Winterbell, que según Fátima estaba pasando por un mal momento. ¿Equinacia se sorprendió? ¿Alice en un mal momento? Fátima le explicó que Alice solía entrenar en el 9º campo de prácticas, en el bosque, y que lo mejor sería que lo viera con sus propios ojos. Sugirió que la causa de su bajo rendimiento era precisamente la aplastante derrota que sufrió contra Equinacia en su duelo. Curiosa y un poco preocupada, Equinacia decidió ir a echar un vistazo. Al llegar al campo de entrenamiento, encontró a Alice practicando con su espada, pero no como antes. Sus movimientos, que solían ser precisos y elegantes, ahora eran erráticos y torpes, fallando cada golpe. Equinacia se dio cuenta de que el duelo que tuvieron la había afectado mucho más de lo que imaginaba, dejando una especie de sombra en la técnica de Alice. Por un momento, Equinacia consideró la idea de intervenir y ayudarla, pero pensó mejor.
Entrometerse en el manejo de la espada de otra persona era de mala educación, más aún para alguien como ella, que todavía no había dominado completamente la suya. Además, no quería que Alice lo tomara como un insulto. Aunque la idea de no interferir parecía lo correcto, Equinacia se dio cuenta de que si ella había dejado la secuela de su duelo anterior, era su responsabilidad eliminarla. Así que sin más, se cruzó en el camino de Alice y desafió su espada con la suya. Alice, sorprendida, le preguntó qué estaba haciendo. Equinacia, con una sonrisa serena, la invitaba a un nuevo duelo. Alice no podía creer lo descortés de la situación. ¿Quién interrumpe un entrenamiento y desafía así? Equinacia se disculpó a medias, diciendo que Alice estaba tan concentrada que no quería molestarla llamándola. Pero Alice no se tragó la excusa, pensando que irrumpir era mucho más grosero que simplemente hablar. Para ella, alguien que manejaba una espada sin etiqueta ni ley no era diferente a un rufián de barrio. Equinacia solo le respondió que sería más cuidadosa la próxima vez, y sin más, preguntó, «¿Entonces, duelamos o no?». Sacó su espada y con un tono provocador agregó que casualmente ella también quería calentar y había escuchado que Alice entrenaba allí todos los días. «Qué raro, no parece que hayas mejorado nada desde nuestro último duelo», le soltó, golpeando directo donde más dolía. Alice, con la cara contraída por la frustración, aceptó el desafío y le ordenó a Equinacia que sacara su espada. Equinacia sonrió, agradecida, y el combate empezó de inmediato, sin rodeos. Alice rápidamente se vio superada. Simplemente bloquear los ataques de Equinacia ya era agotador. No importaba cómo intentara parar, Equinacia siempre recuperaba su postura al instante, cerrándole el paso con precisión y velocidad. En un momento, Alice se quedó helada. La técnica que Equinacia estaba usando, la forma en que cabalgaba el centro de su oponente con flexibilidad, le resultaba familiar. Era la misma esgrima que ella había usado en su propio duelo días atrás. Pero no, era diferente. La técnica era similar, sí, pero el nivel era abismalmente superior. Los movimientos elegantes y los ataques rápidos y certeros de Equinacia eran como ver su propio estilo, ejecutado con una perfección inalcanzable. Alice no pudo más que observar, atónita, la maestría de su oponente. Con la espada de Alice por el suelo, la derrota era innegable. Equinacia le ofreció la mano y la espada, preguntándole si no iba a seguir. Alice, exhausta, apenas podía responder que había dado todo de sí. En ese momento, Equinacia se dio cuenta de que Alice no era como otras personas, que se frustrarían o se enojarían. Su seriedad con la espada era real. Equinacia le dio una última chance de rendirse, pero Alice, con una nueva chispa en los ojos, agarró su espada y dijo que estaba bien. Se levantó, la miró fijamente y le preguntó qué era exactamente lo que acababa de pasar. Equinacia, con su habitual indiferencia, le dijo que solo había sido un entrenamiento entre cadetes y que cualquier cambio en su esgrima era fruto del propio esfuerzo de Alice. Pero Alice no se dejó engañar. Con una disculpa sincera, admitió que la había juzgado mal, pensando que no le interesaban las espadas. Ahora veía que Equinacia era la persona más dedicada a la espada que conocía. Equinacia notó el brillo en los ojos de Alice, una mezcla de descubrimiento y respeto, y aunque por dentro se sentía un poco halagada, lo exteriorizó de una manera más peculiar. Le dijo que era verdad que no le gustaban las espadas, pero que le dejaría pasar el cumplido. Y después, como si nada, le pidió que se alejara un poco porque apestaba a sudor. Alice, sorprendida, le devolvió la jugada, diciéndole que ella también olía. Equinacia, imperturbable, le contestó que por eso iba directo a las duchas y que obviamente las usaría primero. Más tarde, mientras se preparaba y usaba maná para las cosas más triviales, la voz de Bartergiosa, la espada demoníaca, se burló de ella. Alice le había preguntado por qué no había usado maná en el duelo y Echinacea respondió que simplemente se había dejado llevar por la seriedad de Alice. Pero Bartergiosa, con su habitual sarcasmo, le echó en cara que ahora sí usaba maná hasta para maquillarse. Echinacea, molesta por el dolor en el brazo después de tanto esfuerzo, solo pudo quejarse de su propia debilidad.
A lo que Bartergiosa le recordó que no tuvo problemas en decir lo que quiso durante el duelo. La verdad era que Echinacea se había contenido, y mucho. Incluso bromeó, o tal vez no tanto, que Alice le había parecido linda y que se habría arrepentido de haber ido a fondo contra ella. Al día siguiente, Echinacea se despertó y encontró un desayuno servido en su mesa, un detalle que la espada ya le había adelantado. No había ninguna nota, pero enseguida se dio cuenta de que el gesto venía de Alice. La bondad de su compañera, tan genuina y desinteresada, la desarmaba por completo. Echinacea no estaba acostumbrada a tanta amabilidad y le costaba un poco saber cómo reaccionar. Más tarde, en los establos, Barajas seguía supervisando el entrenamiento de Echinacea. Él, con su usual pragmatismo, le dijo que confiaba en que quedaría entre los 3 primeros en la próxima competencia de ranking, pero la notaba un poco relajada. Echinacea, con su característica seguridad, le aseguró que no estaba subestimando a nadie, simplemente conocía a la perfección su propio nivel de habilidad. Baraja se rió, aprobando esa confianza. Dieron por terminada la sesión ya que la competencia era el día siguiente. Baraja, por su parte, tenía que ir a ver al señor esa misma tarde, y aunque llegó temprano, Yuklian, el padre de Echinacea, ya lo esperaba, algo que lo tomó por sorpresa. Parecía que Yuklian tenía asuntos que tratar con él antes de que partiera. Mientras tanto, de vuelta en los terrenos de la academia, Equinacia sentía el peso del esfuerzo. Bartergiosa, la espada demoníaca, le hizo ver que, si bien nunca la había visto seriamente herida, su cuerpo aún no estaba del todo preparado para usarla con la misma intensidad que antes, y eso le estaba pasando factura. En ese momento, cuando Equinacia buscaba un respiro, apareció Ian Peltro. Al verlo, una punzada de desconfianza la recorrió. De todas las personas, tenía que ser él, el mismo individuo que en su vida pasada había demostrado ser un cobarde detestable. Ian, con una sonrisa amistosa, se le acercó y le dijo que la había encontrado cerca de los establos, justo donde esperaba. Él venía por el sorteo de la competencia de ranking de primer año, ya que los participantes aún no tenían registros. Le extendió una bolsa para que sacara su número. Con una leve sonrisa, Ian le recordó la meta que se había propuesto, quedar entre los 3 primeros para unirse a la subyugación de monstruos. Y agregó, como quien no quiere da cosa, que sería una pena y hasta una burla si la escudera del mismísimo capitán no lo lograba. Equinacia metió la mano en la bolsa y sacó la ficha. El número 8. El número 8. Mala suerte, cadete Equinacia, soltó Ian con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y después le mostró el cuadro de la competencia, revelando que su primer oponente era el cadete Mikael, el hermano menor de la dama Teresa Llosa. El nombre congeló a Equinacia. El recuerdo la golpeó como un rayo. Mikael. Él fue uno de los que murieron en Askena, el día que ella perdió el control a manos de la espada demoníaca. La imagen todavía la atormentaba. Una mujer rubia, la hermana de Mikael, abrazando el cuerpo sin vida de un chico que se parecía mucho a ella, llorando desconsoladamente. Esa escena estaba grabada a fuego en su memoria. Ian siguió hablando, imperturbable. Si ganas, tu próxima pelea es contra Alice, me muero por verla. Equinacia apenas lo escuchaba, una duda creciendo en su mente. ¿Este sorteo era realmente aleatorio? Agradeció a Ian, pero sus pensamientos la llevaron a otro lugar. De repente, una presencia familiar, Jurgen. Equinacia lo sintió antes de verlo. ¿Qué hacía él en la fuente si su bestia mágica estaba en los establos? La pregunta la asaltó. ¿Vino a ver si ella era realmente un demonio de la espada? Si él recordaba el pasado, su cercanía tendría sentido, porque desde su perspectiva, ella sería una asesina inestable, a punto de explotar. Pero si no recordaba, ¿era cierto lo del interés personal que había mencionado antes? ¿La había estado observando de cerca desde el baile del año pasado? Era como un guión de novela romántica, pensó, y se burló de sí misma. Estaba cansada, eso era todo. Ian, ajeno a su divagación, le preguntó si lo estaba escuchando.
Equinácia se desculpou, pedindo-lhe que repetisse. Ele lhe contou que o cadete Brad queria desculpar-se, que havia admitido muitos erros e lhe havia pedido organizar uma reunião. Ian lhe dijo que podia rechaçá-la se queria, que não estava obrigada a aceitar uma desculpa só porque ela ofereciam. Pero Equinácia sabia que Brad não estava arrependido, que estava tramando algo. Quando quer reunir-se? Perguntou. Ian respondeu que esta mesma noite, se é possível. Nesse momento, Jurjen se acercou de repente. Desculpar-se? Por quê? Passou algo entre os cadetes? Perguntou, mirando a Ian. Ian intentou minimizá-lo, dizendo que só foi um pequeno conflito. Pero Jurjen o interrompeu, sua mirada fixa em Equinácia. Cadete Equinácia, disse. Equinácia não tinha nenhuma intenção de contar-lhe a Jurjen sobre a peleia com Brad ou as intenções ocultas de Ian. É um assunto personal, comandante, respondeu, mentras a voz de Varterjosa ressonava em sua cabeça. Uma advertência. Cuidado, Jurjen é dos que recordam o passado. Poderia haver escutado algo de Yuclean. Equinácia manteve sua postura, agregando que, de todas formas, ela e Jurjen não eram tão cercanas. Mirou a Ian e lhe disse que ele informasse a Brad que se queria desculpar-se, tinha que vir a buscá-la ele mesmo. Ian assentiu. Pero Jurjen no había terminado. Volvió a hablar, esta vez solo con Ian. Representante de cadetes, ¿tenés algo más que hablar con la cadete Equinácia? Si ya terminaste, podés irte. Su tono era firme y su mirada intensa. Dejaba claro que quería hablar a solas con Equinácia. Ian, entendiendo el mensaje, hizo una reverencia y se fue sin decir una palabra más. Pero Jurjen no hablaba. Miraba a Equinácia como si buscara las palabras justas. Equinácia lo miró, confundida, pensando qué querría de ella ahora. Al final, solo le dijo que lo siguiera. Mientras caminaban por los impresionantes pasillos de la academia, Equinácia sentía el cansancio acumulado, pero no podía evitar fijarse en la imponente figura de Jurjen. Incluso pensando en lo agotada que estaba, no pudo evitar notar la forma en que su largo pelo plateado le caía, como si estuviera tejido con hilos de plata. Llegaron a una habitación y Jurjen le pidió que esperara un momento. Equinácia se quedó ahí, preguntándose si su escudero andaba con fiebre, porque su comportamiento era muy raro. Al volver, Jurjen le entregó un paquete. «No te fuerces tanto», le dijo, mientras le tomaba la mano por un segundo, su gesto suave y preocupado. Adentro, había un ungüento especial que solo los caballeros celestiales usaban, jarabe antibiótico y hasta un té de jengibre con miel. Equinácia lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Cómo se había enterado de que estaba mal, si mi baraja, que había estado con ella toda la mañana, se había dado cuenta? Era muy extraño. ¿Será que se preocupaba por ella? Pero de golpe, una idea la golpeó con fuerza. ¿Y si Jurjen recordaba el pasado? Se le vinieron a la cabeza las imágenes de cuando se conocieron por primera vez en el banquete de cumpleaños del año pasado, y después cuando se reencontraron en Askena. Mientras tanto, Varterjosa, la espada demoníaca que vivía en su interior, le soltó una burla. «¿Tenés la cara roja? ¿Tenés fiebre?» Equinácia, avergonzada, solo atinó a decirle que se callara. Así, entre preparativos y dudas, el tiempo voló. En otra parte de la academia, el cadete Mijail estaba observando las gradas. Otro compañero le preguntó qué tanto miraba. Mijail solo respondió su nombre, pensativo. Y es que el momento había llegado. La competencia de ranking de primer año había comenzado. Mijail, con un dejo de sorpresa, le preguntó a su amigo Theo si esa chica de la que hablaban era realmente su oponente en la primera ronda. Equinácia, vestida elegantemente, era el centro de atención, y no todos los comentarios eran positivos. Theo, el amigo de Mijail, no paraba de molestarle con sus sobrenombres cariñosos, mientras señalaba a la recién llegada. «¿En serio esa es la que entró haciendo trampa?», le dijo, pero Mijail lo ignoraba. Él estaba enfocado en una sola cosa: ganar el primer puesto en la competencia para unirse al equipo de subyugación de monstruos. Quería que su hermana Teresa viera al Mijail fuerte y capaz, no al niño enfermizo que apenas podía levantar una espada. Así es como un cadete de los caballeros celestiales, pensaba, mientras le daba un codazo a Theo para que dejara de llamarlo fanático de su hermana. A pesar de su determinación, Theo seguía pinchándolo.
¿Qué pasa si perdés contra ella, la señorita que supuestamente hizo trampa? Mijail se negaba a creerlo. ¿Perder contra una chica que se metió así? Es raro que la hayan elegido escudera el primer día. Hoy vamos a ver de qué es capaz. Pero su atención se desvió cuando vieron a Echinasia conversando con Alice Winterbell. Se conocía que ellas no se llevaban bien, así que verlas charlar tan relajadas, con Echinasia hasta sonriendo de forma sutil, dejó a Mijail con la boca abierta y las mejillas rojas. Tuvo que darse una cachetada mental para volver a la realidad. «Enfócate, ¿qué me pasa? Esto es su culpa por distraerme así», se dijo a sí mismo molesto por su propia reacción. En ese momento, la voz del anunciador resonó. Número 7, Mijail von Frank Almary. Y número 8, Echinasia Roas. Los dos se pararon en el centro del ring. El presentador recitó las reglas, esas palabras solemnes sobre la gracia del vencedor y la paz del perdedor y cómo el honor y la justicia debían guiar sus espadas. El público estalló en aplausos. Mijail, mentalmente, repasó la técnica de su familia, la de Frank Almary, un estilo de defensa que sacrificaba un poco para un contraataque potente. Estaba seguro de su victoria. «Mi hermana misma es un prodigio con esta habilidad», pensó, convencido. Pero la imagen de Echinasia con esa sonrisa seguía volviendo. «¡Qué rabia! Me distraje por una chica con un vestido que solo intenta encantar. Es su culpa. Deja de perder el tiempo y apúrate». Con ese pensamiento, Echinasia dio un paso adelante. Mijail, decidido a acabar con esto rápido, se lanzó al ataque, convencido de que la aplastaría con su esgrima. Pero la expresión de Echinasia era de una calma absoluta, una leve sonrisa adornaba sus labios. Un estruendo metálico resonó en el coliseo. Un solo golpe. El silencio se apoderó del público. El anunciador tartamudeaba. «El ganador es el número 8, Echinasia Roas». Mijail, tirado en el suelo, con la espada de Echinasia apuntándole, no podía procesarlo. ¿Qué acaba de pasar?», se preguntó, mientras el murmullo de la multitud crecía en asombro. La derrota fue tan rápida que lo dejó sin palabras, tambaleándose. Se levantó a duras penas, el rostro descompuesto por la frustración y la humillación, mientras el anunciador confirmaba la victoria rotunda de Echinasia Roas. Un compañero se acercó intentando consolarlo. «No te castigues, a veces uno comete errores». Pero Mijail lo interrumpió, con una crudeza que sorprendió al otro. «No fue un error, ¿no lo viste? Si no lo entendés, es tu problema, viví en tu ignorancia». Para sí mismo pensó, «Nunca conocí una mujer como ella». A pesar del golpe a su orgullo, Mijail le dijo a su amigo que no se iría, que vería todas las peleas de Echinasia. Cuando su compañero lo cuestionó por no sentir vergüenza de haber perdido contra una mujer, Mijail, con una mirada pensativa, respondió con una seguridad extraña. «Cuando termine esta competencia, dudo que alguien se sienta avergonzado de perder contra ella». Mientras tanto, sentada en una de las gradas, Echinasia observaba el duelo que había terminado. La forma de pelear de Mijail, aunque defensiva, le recordaba demasiado a la de su hermana, Teresa. Y eso la llevó a un recuerdo doloroso del pasado, el día en que había perdido el control bajo la influencia de Bartergiosa. Aunque no recordaba el momento exacto en que lo había matado, la imagen de Mijail agonizando en los brazos de Teresa, con la bestia aullando, se repetía en su mente. Verlos a los dos vivos ahora, en este presente, le confirmó que su viaje en el tiempo había valido la pena. Reflexionando sobre Mijail, pensó que su estilo defensivo no le sentaba bien, pero que quizás, más adelante, podría darle algún consejo si se daba la oportunidad. Mientras se hundía en esos pensamientos, una voz alegre la sacó de su ensimismamiento. Era Alice Winterbell, su compañera de habitación, felicitándola por su victoria. «Lo hiciste muy bien», le dijo Alice con una sonrisa. «Peleaste muy diferente a cuando practicamos nosotras». Echinasia, sintiendo la cercanía de su amiga, le sugirió: «De ahora en adelante, solo decime Echi». Alice aceptó feliz, prometiendo llamarla así. Después, la conversación giró hacia el próximo enfrentamiento de Alice. Echinasia asintió, pero por dentro suspiró.
Se había propuesto terminar el duelo lo más rápido posible, sin llamar la atención. Parece que no lo había logrado. Y con un último y resonante ¡pum! De espadas, otra pelea comenzaba, con todos los ojos puestos en la arena. La fuerza de Echinacea era innegable. Con un movimiento rápido y decisivo, dejó a su oponente, Mijaíl, completamente desarmado y con la boca abierta. No era la primera vez que la academia se quedaba en shock. Hacía no mucho, había hecho lo mismo con Alice, demostrando una habilidad que hacía que muchos se preguntaran si realmente era solo una escudera. La llamaban un genio adelantado a su tiempo, capaz de igualar a caballeros oficiales incluso sin usar maná. Los rumores de que había entrado por favoritismo se disiparon por completo. Después de la victoria, Ian Peltro se le acercó felicitándola por quedar primera entre los de primer año, pero su curiosidad era evidente. Le preguntó cuál era su secreto, cómo había logrado tal maestría sin que su familia fuera conocida por la espada. Echinacea, un poco fastidiada por tanta atención, le aseguró que era autodidacta y que estaba cansada, pidiéndole permiso para irse. Ian la dejó ir, pero la intriga quedó en el aire, y hasta el propio Mijaíl la observaba, pensando que sería aún más interesante si ella le diera un poco de problemas. Más tarde, en un momento más tranquilo, Alice se acercó a Echinacea. Habló de su propio ranking, que no había sido tan alto, pero con una sonrisa genuina le dijo que había ganado algo mucho más valioso. Había aprendido que la esgrima no era solo una técnica para acabar con el enemigo, sino que podía ser una forma de proteger, de mostrar integridad. Echinacea la miró con admiración. «De verdad espero que llegues a ser una caballero del cielo azul, Alice», le dijo. «Tenés todo para ser una verdadera caballero». Para cerrar este nuevo lazo, Echinacea le ofreció algo que Alice valoraría más que cualquier lección. «Si alguna vez necesitas una práctica, no dudes en pedírmelo, Alice». Echinacea, con una espada de práctica en la mano, comentó que se imaginaba que compartir un duelo con él, con Jürgen, sería bastante divertido. Jürgen le respondió con una sonrisa, llamándola ya con la familiaridad de Echi y agradeciéndole la idea. Le dijo que estaba realmente contento de haberla conocido. Fue justo en ese momento que Jürgen, de la nada, le tomó la mano. Echinacea, visiblemente incómoda y sorprendida, le preguntó por qué le agarraba la mano así de repente. Él, con una naturalidad desconcertante, le respondió que solo porque sí. ¿Hay algún problema? La dejó sin palabras, con un suspiro de resignación. No es que no estuviera permitido, pero la cercanía la ponía en una situación rara. Finalmente, ella solo atinó a pedirle que se apurara y se fuera. Pero Jürgen, sin soltarle la mano, simplemente le dijo que hoy también podía ducharse ella primero, como si nada hubiera pasado. Una muestra de su peculiar forma de ser y de la creciente, aunque a veces incómoda, cercanía entre ellos. Uf, ¡qué final! Si el prota le agarró la mano así de la nada, ¿solo porque sí? Ustedes denle like a este video así, sin pensarlo dos veces. Suscríbanse para no perderse lo que sigue y comenten qué manhwa quieren ver. ¡Nos vemos!